al menos más comodidad en el camino. Como os digo, es conveniente que os perfile algunas de las peculiaridades de este centro para que entendáis el carácter de algunas de las actividades que desarrollamos en la biblioteca. Lo primero que destaca es que todo el alumnado del centro era de etnia gitana, pero esto no fue desde siempre así. A medida que se fue equiparando la población paya a la población gitana, podemos decir de manera políticamente correcta que los payos prefirieron cambiar de centro. A nadie se le escapa si ha trabajado en colectivos, con un colectivo así, de cuáles podrían ser las razones. Pero el caso es que el centro fue quedando exclusivamente con alumnado de este tipo. Estaba distribuido en 3 unidades, cada una atendida por una maestra y con una media oscilante de 10-12 alumnos por aula. Tenían un perfil escolar como el que veis ahí, con un retraso escolar muy significativo, en casi un 70% del alumnado, pero lo más tremendo, al menos a mí lo que más me impactó cuando llegué al centro, eran las grandes necesidades afectivas que tenían, alcanzando pues esa cifra tan tremenda. Bueno, les acompañaban todas estas peculiaridades que suelen ir en su mochila, como el déficit de atención, la falta de autonomía, la falta de hábitos de trabajos, de interés por el aprendizaje. Ninguno conseguíamos que continuara estudios en secundaria. Bueno, al final iban obligados a secundaria, pasaban el primer trimestre a trancas y barrancas y luego iban abandonando poco a poco. El centro, ante esta situación, pues decidió poner en marcha lo que podemos llamar servicios asistenciales, que aunque no nos correspondían, veíamos que no se estaban cubriendo y decidimos asumirlos como una prioridad. Pues estaban desde desayunos escolares, duchas, comedor y lo más significativo era el poner en marcha una lavadora que reclamamos durante años al ayuntamiento hasta que nos la compró, porque después de educación física se duchaban como una práctica saludable, pero claro, no tenía ningún sentido volverse a poner la misma ropa. Entonces decidimos poner en marcha una lavadora que fue un pilar fundamental en el colegio, porque les dignificó su imagen. Muchos niños reconocieron que eran capaces de oler bien, de vestir dignamente, y creo que eso fue algo realmente motivador para todos ellos, con todos los problemas que trajo en las familias, por supuesto. Hablando de familias, pues tenían también un perfil estándar, sí, que podemos llamarlo así, de familias sin estudios, que vivían en trabajos precarios o de las ayudas asistenciales. Vivían también en infraviviendas, aunque es verdad que el ayuntamiento hizo un esfuerzo por ubicarlos. Era un poblado que estaba a las afueras del pueblo. Pero claro, un pueblo pequeño, las afueras no son tan afueras. Así que se les trató de ubicar en viviendas que eran módulos de cemento, que algunos cuidaron, otros descuidaron al mes, con lo cual se acabaron convirtiendo en infraviviendas. Y a pesar de vivir en un pueblo pequeño y aunque estuvieran en las afueras, como os digo, las afueras no tendrían que ser tan afueras si no fuera por la barrera de aislamiento que les condenó el pueblo, ¿no? Entonces, me vais a permitir que cada una de las fases por las que pasemos haga una comparación con los palos del flamenco en homenaje precisamente al pueblo gitano. Pues imaginaos que con este panorama uno llega al centro. Y como anécdota os contaré que a mí cuando me dieron esa plaza, me cogí el coche, me fui a ver el pueblo para el primer día de clase no estar perdida, y llegué al pueblo y preguntaba, ¿el colegio Virgilio Nieto? No, aquí no hay ningún colegio. Y yo decía, ¿cómo no va a haber colegio si me acaban de adjudicar esta plaza? Paraba más adelante, ¿me podían indicar el colegio del pueblo? No, si aquí no hay colegio. Yo ya desesperada digo, bueno, o yo me enteré mal o la administración no sabe que aquí no hay colegio, pero no puede ser. Hasta que una señora me dijo, ¿será aquello de los gitanos? Ese fue el recibimiento que yo tuve en el pueblo cuando me destinaron allí.
Así que imaginaos, y luego cuando ya empecé a trabajar y vi el panorama que me esperaba, pues entenderéis que entré en esta fase de que, comparativamente hablando con los palos de flamenco, yo llamo las seguirillas y las peteneras, que es el canto de la queja y del lamento. Ese ay, ay, ay en el que entrábamos, pues venía derivado, en primer lugar, por la desorientación profesional que teníamos para saber cómo tratar, y la falta de formación para saber cómo tratar a este tipo de alumnado, que no era un alumnado golosina, precisamente, como dice Penac, no respondía a los supuestos estándares ni de interés, ni de atención, ni de ganas por aprender, ¿no? Luego los palos, la queja también viene de los palos que nos dieron las familias. Casi es literal lo de los palos, porque pasamos por fases muy tremendas de amenazas, insultos, conflictos, recelos, desconfianzas, hasta el punto de que tuvimos que encararnos, porque estábamos allí 3 maestras, como os digo, más especialistas, que eran itinerantes, pero las que estábamos allí de manera permanente éramos 3, pero éramos 3 bravas, porque realmente pelear con un colectivo de estas características al principio hubo mucho que desbrozar. Y no quiero decir que peligró nuestra integridad física, pero casi. Pero la queja y el dolor más profundo, yo creo que lo puedo resumir en estas 2 últimas frases, ¿no? La invisibilidad del pueblo y el abandono de la administración. Eso fue lo más terrible, porque realmente hicieron oídos sordos a muchos reclamos de ayuda de recursos humanos y de recursos materiales, porque claro, nosotros del presupuesto anual del centro, que al ser un centro pequeñito, os podréis imaginar qué cantidad manejábamos anual, pues teníamos que detraer pues para comprar ropa interior, detergente y suavizante para la lavadora, etcétera, ¿no? Entonces la administración eso no lo entendía, decía que era una cosa como voluntaria, cosa nuestra, que si nos había dado por hacer eso antes de enseñar a leer o a escribir, pues que nos apañáramos. Entonces eso fue uno de los golpes más duros que recibimos en los primeros años. Pero claro, de nada valía quejarse, y después de una fase de exorcizar esa angustia, esos miedos, pues decidimos espolear los caballos de nuestra carreta y en busca de nuevos horizontes. Y en ese horizonte pues descubrimos el recurso de la biblioteca como un espacio que hubo que ventilar, que iluminar, que decorar, que pintar, que ilusionar, porque era un espacio cerrado en la biblioteca que tenía las típicas estanterías con llave, oscuras, apolilladas, con olor a humedad todo, y allí, yo al menos cuando llegué, ese era el panorama que me encontré. Entonces, queríamos encontrar un espacio para convertirlo en esas tres caminos, ¿no? Un espacio que fuera un centro compensador de desigualdades del medio tan hostil y deprimido del que procedía nuestro alumnado. Por eso nos empeñamos en ponerlo luminoso, acogedor, alegre, bueno, un espacio realmente garantista de la alegría, podríamos decir. También un espacio que fuera un centro de dinamización de actividades culturales, lúdicas, para que los niños tuvieran un paréntesis de seguridad, afectivo, puesto que nosotros entendíamos que el medio del que provenían eran testigos de situaciones realmente tremendas, y queríamos convertir no solamente la biblioteca, sino el centro en general se acabó convirtiendo en eso, un paréntesis, como un abrazo. Un abrazo, realmente gráficamente lo podemos dramatizar como un paréntesis, ¿no? En donde la jornada escolar se convertía en un espacio seguro, cálido, limpio para nuestro alumnado.
Y luego convertir la biblioteca en un lugar de encuentro abierto también a las familias, a la vecindad y a otros escolares que quisieran venir a visitarnos. Precisamente nosotros pusimos mucho empeño en abrir las puertas para que ampliar esa red social tan limitada que tenía nuestro alumnado. Entonces entramos en otra fase, la fase de los tientos, que es una fase de experimentación, de pruebas por aquí, te das la bofetada, pruebas por allí, te la dan, te caes y en ese ir y venir nos encontramos con una encrucijada y tuvimos que empezar a optar por qué estrategias, qué medidas podíamos poner en marcha para que todo funcionara para convertir la biblioteca en un espacio inclusivo. Entonces tuvimos que tomar medidas para adaptarlo a la realidad con la que con las que nos tocaba trabajar. Y una de las medidas más eficaces y la que nos dio mejores resultados fue la pedagogía del afecto. La pedagogía del afecto, que es, a mi entender, y a nuestro entender, porque yo pongo voz a ese pequeño colectivo docente con el que estábamos trabajando, es la que pone la mirada en atender más las lagunas del afecto que las del conocimiento. Es la que pasa por escuchar, para conocer los miedos, las incertidumbres, las capacidades y las limitaciones de nuestro alumnado, ¿no? Es aquella que espera, la que da tiempo para que cada uno vaya a un ritmo. Es aquella que acompaña en el esfuerzo, para hacerles saber que estamos ahí, para ayudarles y que les vamos a esperar. Y que vamos a proponer actuaciones que puedan tener un mínimo porcentaje de éxito, para que vean que son válidos. Es aquella que tiene la confianza de que son capaces, de que tu alumnado es capaz. Y eso, su autoestima siempre va a salir reforzada. Y es una pedagogía que tiene en cuenta el juego, la respiración del esfuerzo, que como vuelve a decir Pennac, y mucho humor, mucha alegría, y hacer propuestas que les mantenga intrigados, que entren en el colegio y haya una sorpresa, entren en la biblioteca y haya otra, y que también que haya recompensas, cómo no, porque estábamos exigiendo por encima de sus posibilidades y eso tiene que estar recompensado. Pero claro, no podíamos intervenir exclusivamente con el alumnado, sino con lo que nos estaba cayendo. Teníamos que ganarnos de alguna manera a las familias, porque sin un mínimo de apoyo nuestras intervenciones serían muy difíciles de echarlas a andar. Entonces, algunas de las estrategias que a nosotras nos sirvieron para poner en marcha la captación de las familias fue, lo primero, ilusionar a sus hijos e hijas, para que por contagio las familias también empezaran a pensar que en el cole pasaba algo interesante cuando sus hijos e hijas venían contentos al colegio, querían ir. Y también otra estrategia es hacerles protagonistas, porque qué padre o qué madre no quiere ir a ver cuando su hijo es protagonista de algo, ¿no? Entonces es fundamental hacer protagonistas a sus hijos. Y eso pasa también por conocer qué habilidades tienen también las familias, ¿no? Porque si yo sé que tengo una madre que hace cestas, pues yo me invento cualquier cosa en el colegio para que esa mamá venga a hacer cestas al cole. Si sé que un padre toca muy bien el cajón gitano, ya me inventaré yo algo para que ese padre venga al colegio a tocar el cajón gitano. No les voy a venir a decir que me reciten poemas de Espronceda, pero a tocar el cajón gitano sí. Y a que me cuenten cosas del pueblo gitano, hablando de la oralidad, también. Entonces hay que prestar atención y dedicar un tiempo a escuchar qué me puede ofrecer ese colectivo también a mí. También una medida fundamental, ganarse a la persona de respeto del poblado. Empezar a preguntar quién es el patriarca o la matriarca, porque hay en algunos colectivos que tiene gran fuerza la mujer. Entonces, lo primero de todo es saber quién es el patriarca, quién es el que corta el bacalao. Permitidme la expresión, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego también que la escuela aprenda a comunicar buenas noticias, por favor.
que no llamemos a las familias exclusivamente para decir lo que ha roto, lo que ha destrozado, lo que ha escupido, lo que ha destrozado. Llamemos para decir, ha empezado a leer, ya sabe escribir su nombre, por favor. Entonces, a nosotros esas estrategias nos empezaron a dar bastantes alegrías, como lo de agradecer públicamente cualquier logro alcanzado, cualquier participación que tuvieran las familias, agradecer, hacer mucha bulla como hacen ellos para motivarles y, como no, obsequiar a quien le amarga un dulce, ¿no? Entonces también ellos las recompensas materiales también las agradecen mucho y, ¿por qué no?, dentro del presupuesto escolar ese tan abundante que nos dedicaba la Administración, si alguien algún día nos hace una auditoría real, a lo mejor yo me encuentro en la cárcel porque gastamos cosas de lo más peregrino para compensar precisamente esa participación familiar. Entonces, con todo este caldo de cultivo, se fue gestando una biblioteca cuyo parto no fue fácil, fue un parto doloroso, pero empezó a nacer una biblioteca llena de latidos, una biblioteca a la que hubo que amamantar año tras año para que creciera alegre, fuerte y con mucho afecto alrededor. Entonces, todo nacimiento dice que todo hijo trae un pan debajo del brazo. Pues yo lo asemejo a esta fase de alegría, ¿no?, de recompensa, como son las bulerías. Y esas recompensas se encierran en dos, como los mandamientos, pero en nuestro caso en dos grandes recompensas, que una fue que nos otorgaron el Premio Nacional de Bibliotecas por el proyecto Si tú me dices lee, lo leo todo, en el año 2016, que para nosotros fue más allá del respaldo económico tan bienvenido que supuso, fue un reconocimiento público a una labor colectiva, infatigable, dolorosa, porque se desarrolló en un medio muy hostil, y el que a nosotros nos dieran un premio nacional cuando nuestra Administración no miró para nuestro centro durante muchos años fue un aldabonazo muy importante. A partir de entonces empezaron a saber dónde estaba el Colegio Virgilio Nieto en San Esteban de Pravia, incluso la inspección. Y luego otra de las grandes alegrías fue poder poner en marcha la furgoletra. La furgoletra, como para el colectivo gitano, las fragonetas o las furgonetas es su vehículo más importante, ¿no? Pues a mí se me ocurrió ese nombre, ponerle la furgoletra, ¿no? Porque fue poner en marcha una furgoneta conducida además por una madre, de las pocas que tenían el carnet, con la máxima de que, ya que Mahoma no venía a la montaña, fue la montaña la que fue a Mahoma. Entonces, como el tiempo apremia, yo he hecho este juego de palabras, también una fotosíntesis, resumiendo en imágenes el paisaje que fuimos viendo en este peregrinar. Las imágenes creo que son lo suficientemente elocuentes como para no tener que tener un pie de foto, más allá del que ya aparece en las imágenes. Los trajes están hechos por un taller de costura que hicimos con las madres. Para los que menos tienen, lo mejor.
utilizando su lenguaje. Una de las leyes de la biblioteca era no robar libros. Las construyeron ellos, ¿eh? Esta fue una experiencia preciosa. Las mamás podían comprar los libros que ellas hubieran querido tener cuando eran pequeñas. Aquí tenéis paso a paso un poco de cómo se gestó esa idea de la furgoletra. En vez del top manta, top página. Y ahora vais a ver un vídeo que resume en 3 minutos esta experiencia. Ahí va la montaña. Vamos, mamá. Cada uno tiene que venir con vete dándole. Mira, vete dándole. Esto es una muestra de todos los trabajos que hicimos en el colegio de creación propia. Esta niña ganó un concurso de poesía. Este es el patriarca, el que trasladaba la misa. Como está nata la Virgen del Rocío, y ay, ay, la Virgen del Rocío, como está nata. Como esta nata se le ve por debajo, como esta nata se le ve por debajo, la nagua blanca.
Bueno, espero que hayáis disfrutado del viaje y que haberlo compartido conmigo os haya merecido la pena. De verdad, muchísimas gracias.